Muy bien, tenemos aquí en los estudios a Juan José Gómez Centurión. Hay personas o personalidades de la vida política y demás que tienen como muchas facetas interesantes para conversar. Bueno, esta es una. Después uno podrá coincidir o no en temas de participación política o roles políticos que le ha tocado transitar, pero es cierto que es alguien con quien uno podría empezar por su candidatura a presidente del partido NOS, que nos cuente qué es el partido NOS. Podríamos transitar por su vida militar, su historia en Malvinas. Bueno, hay muchas aristas para conversar. Bienvenido, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias, Mario. Bueno, empecemos por donde usted quiera. Bueno, arranquemos por el partido NOS, ¿no? Porque mucha gente, un poco lo charlábamos al comienzo, antes de entrar al aire, ha referenciado su paso por la gestión Macri en la función pública como la idea de que usted forma parte de la construcción de Juntos por el Cambio. No es así. No, yo nunca fui candidato por Juntos por el Cambio. Nunca cumplí un rol político, fui funcionario del Estado Nacional. Fui a servir al Estado Nacional y cuando me di cuenta que la gestión de gobierno no era el gobierno donde yo quería estar, me fui. No negocié, no me quedé, no pedí una embajada. Lo que hice fue irme, armar un partido político y que enfrentara al gobierno donde yo estuve. Claro. Eso es lo que pasó en el 2019. Y puntualmente, ¿cuáles fueron las distancias que lo separaron tanto, que lo hicieron tomar una decisión tan drástica? Hubo un montón de instancias, pero siempre hay una gota que rebalsa el vaso, ¿no? El vaso se va llenando y hay una gota que rebalsa. Y la gota que rebalsó mi vaso fue la presentación de la ley del aborto en el 2018, que yo consideré que era una traición, una promesa de campaña que era defender la vida desde el momento de la concepción por parte del candidato a presidente. Pero después hubo muchas, el endeudamiento, la incapacidad de controlar de ponerle solución a ningún tema estructural importante de la Argentina, con lo cual yo tenía muchos desacuerdos de naturaleza ideológico, pero la gota que rebalsó el vaso definitivamente fue la ley del aborto. ¿Qué es el partido NOS? ¿O qué es su figura? ¿Qué representa su figura? Porque por ahí alguno se apresura y dice, a ver, es un conservador, ¿no? Es una persona de rasgos conservadores. Y por ahí es un preconcepto muy antojadizo o por ahí se ajusta con alguna conversación que complemente el concepto, ¿no? Bueno, los rótulos políticos en la política moderna a nivel global son muy complejos, ¿no? Porque las categorías políticas ya no responden a los nombres tradicionales. Nosotros nos definimos en NOS como un partido soberanista, frente a un modelo de política globalista, de sumisión de los estados nacionales, de desaparición de los estados nacionales y su soberanía detrás de un modelo globalista. Uno ve en el mundo hoy, a lo largo de, lo hemos visto en Italia el otro día, partidos que empiezan a decir el Estado-Nación es la base de la defensa de la libertad de los ciudadanos, digamos. Y nosotros nos definimos claramente como soberanistas. Tenemos gente de derecha, gente de izquierda, de lo que se llamaba en las categorías clásicas de izquierda y derecha. Pero nuestra definición es antiglobalismo, somos un partido soberanista. Claro. ¿Va a ser candidato a presidente? Sí, claro. Lugar? Estamos terminando de armar el partido de acá hasta el mes de marzo del año que viene, presentar todos los papeles para poder presentar mi candidatura de vuelta. ¿Se siente en condiciones de imaginarse cerca de alguna de las propuestas político-partidarias que están circulando, si alguien lo invita a integrar una alianza? No, ninguna. Nosotros somos patria, frontera, bandera, soberanía, producción, exportación, trabajo, defensa de la vida. Somos otra cosa que lo que es el sistema político argentino. ¿Qué lectura hace de este fenómeno bastante mediático también de los libertarios, como se los ha llamado? Que tienen algunos componentes que por ahí uno puede encontrar cercanías o coincidencias, pero tienen otros que uno siente que no están tan cerca de usted. No, están muy lejos. No, en todas las cuestiones de sentido común, reducir el gasto público no es ser libertario, digamos, es una cuestión de sentido común. El fenómeno libertario es un fenómeno ya que lleva décadas en todo el mundo, en Estados Unidos, en Europa, y siempre es una expresión social de desagrado y de descontento con el sistema político, pero en ningún lugar ha logrado conformar una propuesta política. Es el desafío que hoy tiene Javier Milei y lo veo lejos de eso porque el libertarismo expresa temas de repudio social a determinados temas de la política, pero no termina de conformar una propuesta política. El Estado-Nación como concepto que usted presenta, mucha gente lo ha terminado a razón de distintas cuestiones que tienen que ver con las democracias sudamericanas, al concepto de los partidos de izquierda o los populistas.
el Estado-Nación como concepto? Porque la gente ha visualizado el Estado como la estructura que sostiene estructuras políticas. Cuando ustedes hablan del Estado, ¿tiene que ponerse a explicar de qué está hablando? Sí, claro, la confusión es tremenda. El socialismo del siglo XXI, digamos, en todo su formato, aquel formato que armaron Lula con Chávez, con Marulanda, el jefe de la FARC antes de fallecer, que fue la antesala del Foro de San Pablo del socialismo. Marulanda, tiro fijo. Claro, tiro fijo, fue la preliminar, digamos, de la asociación ilícita del Foro de San Pablo, donde todos terminaron presos, digamos, excepto hoy la vicepresidenta, vamos a esperar cómo termina. Lo que es un modelo de un Estado ya transnacional, es un Estado que superó la condición de la nación. Entonces es un Estado postnacional. Nosotros lo que decimos es que el Estado es la salvaguardia del proyecto de nación de un pueblo, digamos, ¿no? Es el que tiene la obligación de velar por la continuidad del proyecto de nación de un pueblo. Ese proyecto de nación tiene que ver con su historia, con sus tradiciones, con su cultura, con sus valores, con sus creencias, con su fe. Eso es una nación. Y nosotros lo que cultivamos es eso. Y vos fíjate que claramente lo primero que hace el modelo de este Estado postnacional es perder la primera condición del Estado, que es el monopolio del ejercicio de la fuerza dentro del territorio. Entonces, hoy vos tenés la Argentina, un Estado fallido, un Estado que no sirve para, digamos, el ejercicio de la fuerza está superado por las tomas que vemos acá en Bariloche sistemáticamente. Hoy estuvo en Mascardi, de hecho, ¿no? Por organizaciones terroristas, en la hidrovía o en la frontera norte o en el conurbano bonaerense por el narcotráfico, y en las calles de la ciudad de Buenos Aires por la toma de los piquetes sistemáticamente del orden público. Entonces, es un Estado que ha fallado en su función específica. A ver, hablemos claro. En el año 2018 en Argentina no se pudo jugar la final de Mundial entre Boca y River, en la cancha de River, en plena ciudad de Buenos Aires, digamos. Esto es un Estado fallido. Es un Estado que ha perdido la esencia de su naturaleza, que es el monopolio de la fuerza. ¿Usted es un hombre de la democracia? Se lo pregunto porque mucha gente vincula su pasado castrense, su participación en una sublevación en su momento, con la idea de que es una persona que transita el camino de la democracia, pero que cuesta referenciarlo con el sistema. Digamos, ¿es una lectura apresurada esa respecto de la figura de Gómez Centurión? Es una figura sesgada. Porque si no, no estaría armando un partido político, juntando papelitos, presentándome al juez, y no organizaría una banda de encapuchados con un palo cortando una ruta o cortando una calle. Esos son los que no tienen que ver con la democracia. No aquellos que peleamos desde adentro del sistema, confiados en el sistema de la República, basados en la Constitución Nacional. Nos es la primera palabra del preámbulo de la Constitución, por eso la elegimos nosotros como nombre de nuestra agrupación política. Eso es interesante lo que está diciendo. O sea, hay realmente un apego a las cuestiones constitucionales y demás de parte de la propuesta partidaria que tiene. Creemos en el orden público, y el orden es la ley. Y la ley está basada fundamentalmente en la Constitución, pero claramente. Si no, de vuelta, es más fácil en la Argentina juntar encapuchados con palos para cortar cosas y romper el orden público que armar un partido político. Yo hace 3 años que estoy juntando papelitos. Ahora, ¿lo otro no tiene que ver con la política? Por supuesto. Digo, la política está mezclada en muchas actividades, inclusive de esto que usted hablaba. A ver, es la tercera. Las barra bravas son la fuerza de choque para el fútbol o para la política. Son la fuerza de choque de los intendentes del conurbano, en primera instancia, digamos, ¿no? Además de delitos, pasaje de droga, un montón de cosas. Pero sí, claro, el fenómeno de haber hecho fallar al Estado es una vocación de la política y es un fenómeno de naturaleza política. Es tercerizar la fuerza pública en manos de alguien. Y tercerizar el orden público, que tendrá que estar de la mano de los jueces, de los fiscales, de las leyes, de la policía, del orden constitucional, tercerizarlo en agrupaciones políticas que son amigas. Y todos negocian con ellos, todos los partidos. Y ha pasado por todos los gobiernos. Lo que hoy estamos viendo en Mascardi, hoy hemos recorrido Bonuleo, que es la zona del barrio Pilar 2, que es una toma que nadie ve porque está escondida en el medio de los cerros, y es a la vuelta del faldeo de la ventana con Mascardi, digamos, ¿no? Y es escandaloso la situación de injusticia que están viviendo en ese lugar ciudadanos argentinos que del año 72, 73 tienen papeles sobre sus tierras, y en el año 2018 constituyeron una supuesta comunidad y están abordando las tierras con la complicidad de la policía, con la complicidad de los fiscales y con la complicidad de los jueces.
han ido presos aquellos que han resistido las tomas. Es un disparate lo que estamos viendo en la Argentina. Si el Estado Nacional no toma vocacionalmente, como el Estado chileno, una decisión estratégica sobre este conflicto va a derivar en el modelo de la autodefensa, que es el modelo de la guerra civil limitada, digamos, ¿no? Esta situación de que se produce el surgimiento de movimientos reaccionarios a este tipo de situaciones. No reaccionarios en términos políticos, que defienden su propiedad, que defienden su tierra, que defienden su herencia, lo que eran de sus padres, de sus abuelos, sus casas, su ganado, sus posesiones. Estamos yendo a un estado bestial en determinados lugares de la República Argentina. ¿Qué lugar ocupa en su forma de contar su propuesta y demás el hecho de haber formado parte de la Guerra de Malvinas, que le haya tocado, que haya tenido un rol que muchos han destacado, que ha merecido incluso reconocimientos en ese terreno? Hay como también una diversidad de miradas desde los excombatientes de Malvinas que muchas veces se ha colado también con la política. Bueno, los veteranos de guerra estamos marcados a fuego. Aquellos que hemos enterrado a nuestros hombres en Malvinas, que hemos expuesto nuestra vida, que hemos conducido hombres hacia la muerte en una guerra absolutamente asimétrica, donde lo que se hizo fue hercúleo, nada más que amparado en la voluntad y en el valor de los hombres. Bueno, estamos marcados a fuego en la vida, nosotros no nos podemos olvidar los hombres que enterramos, y no nos podemos olvidar la conducta de los hombres que vivimos, y eso te marca fuego en tu vida, eso te marca una obligación. Digamos, ningún veterano de guerra tiene, hasta mucho tiempo después de la guerra, una noción clara de por qué volvió, por qué volví yo y murió el que estaba al lado mío. ¿Por qué? Es un designio de Dios. Bueno, en algún momento uno encuentra una vocación en la vida que tiene que ver con encontrar el sentido de su propio regreso. Y el sentido mío, en mi caso personal, de mi propio regreso es el servicio. Seguir sirviendo a la patria, en beneficio y en memoria de todos los hombres que vi morir. ¿Y por qué fuera de la institución ejército y demás? ¿Por qué lo encontró en otro lado? Porque bueno, la vida también tiene evolución, llega un momento que No es un cuestionamiento, se lo pregunto, digo, es una elección de vida, me imagino, suya, ¿no? Sí, claro, porque la vida también te va planteando curiosidad que hay del otro lado del muro. Yo cumplí servicio 22 años en el ejército. Hasta que en un momento dado dije, bueno, puedo seguir el servicio a mi patria desde otro lugar. ¿Cuál es el principal desafío que la Argentina tiene de acá hacia adelante? Se lo pregunto porque el electorado se expresa a veces de manera muy ecléctica en función de necesidades puntuales. Generalmente la economía marca los humores como principal factor, pero hay otros, ¿no?, que aparecen permanentemente. Yo no creo que sea la economía. Hay un factor que siempre es económico. Pero creo que lo que hemos visto en las últimas elecciones es sistemáticamente perder a los oficialismos. Pasó con Scioli, pasó con Macri, pasó el año pasado en las elecciones, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, y va a volver a pasar el año que viene. Y esto lo que está marcando es que ya no es solamente una cuestión económica, lo que está marcando es que los argentinos nos damos cuenta que el país no tiene norte, no tiene un rumbo. Cada gobierno que toma nos lleva indistintamente en distintas direcciones y en distintos puntos cardinales. Entonces, ¿cuál es la solución de la Argentina? Decían los clásicos que hay una sola política, que es la política exterior, ¿no? Todo lo demás es un alineamiento de la política exterior. Argentina debe encontrar el lugar adecuado para insertarse en el mundo, porque ese ha sido el secreto histórico de la Argentina. Si la Argentina sale de este modelo de relaciones exteriores multilaterales bobo, en donde nos metió Cristina y vocacionalmente nos reafirmó Macri, reafirmando que Argentina se subordinaba a la gobernanza global, Argentina tiene enormes oportunidades. Relaciones bilaterales con un montón de países que son absolutamente complementarios, y a partir de ahí el reordenamiento del país, el reordenamiento institucional, el sistema de orden interno. Pero Argentina tiene un serio desvarío de relaciones hacia afuera. Nosotros creemos que hemos inventado todos nuestros problemas, y cuando vos mirás al mundo y cuando mirás la agenda internacional en la cual está metida Argentina, te das cuenta que la mayoría de los problemas estructurales de la Argentina te devienen de una agenda que vocacionalmente ha tomado la Argentina y que ningún político le ha preguntado a ningún argentino. Ningún candidato a presidente le preguntó a los argentinos si los argentinos queríamos meternos adentro del modelo de la Agenda 2030. Y hoy la Agenda 2030 es la única política de Estado.
Y esas miradas hacia afuera, que tienen tantos matices, digo, en algún momento fue el motor chavista de Venezuela durante buena parte del kirchnerismo y digamos, los populismos sudamericanos de alguna manera, y después otros dicen, no, tiene que ser el concierto internacional, que a veces te genera como un acompañamiento, que también hay una suerte de criterio de sometimiento a partir de las necesidades económicas que también el país tiene y pide en las necesidades económicas de la Argentina las generó la política. No vinieron por cuestiones estructurales de Argentina. Argentina hace 20 años que tiene las mejores relaciones de intercambio en términos de valor con el mundo que ha tenido en su historia. Entonces, Argentina pasó de las relaciones carnales con los Estados Unidos a las relaciones carnales con Venezuela y con Irán en la misma cama y sin cambiar las sábanas. Y esto es un problema de la política interna, de la falta de una política de Estado, de una visión estratégica de geopolítica de Argentina hacia el mundo. Hoy, la confrontación internacional, comercial, hasta hoy, entre China y los Estados Unidos genera un enorme nivel de oportunidad para salir del modelo multilateral donde uno va como burro, como vaca adentro de una manga, digamos, ¿no? El mundo, hay países que Argentina tiene que empezar a mirar, Corea del Sur, la India es un país interesantísimo para la Argentina, y salir de este modelo donde ya hay países del mundo que están levantando sus embajadas en Argentina y dicen, ¿por qué voy a tener una embajada en Argentina? Cualquier cosa que quiera de Argentina, voy al G20 y toco el timbre y la soluciono ahí, no necesito tener una embajada. Este es el error que está perdiendo Argentina. ¿Te das cuenta de lo que te digo? Sí, ¿no? sí, es muy fuerte dicho de ese modo, pero es interesante también escucharlo. Gómez Centurión, la verdad un gusto haberlo tenido aquí. Uno podrá coincidir o disentir con su mirada, eso es natural, pero en todo caso siempre es interesante analizar un enfoque que bueno, usted ha sido muy riguroso en mantenerlo con el paso del tiempo, ¿eh? Así que agradecido de verdad que hayas aceptado la invitación. Muchas gracias, Mario. Si los argentinos no rompemos los paradigmas que generó la política de las dos grandes fuerzas que vienen alternándose en el poder y que proponen ahora un relevo para el año que viene, si no rompemos esos paradigmas, la Argentina no tiene solución. Muchísimas gracias. Gracias, Mario. Llegamos así al final de la Z, renovamos el encuentro lógicamente la próxima semana. Gracias por acompañarnos.